Estupendo, muy bien. Un Gracias. abrazo para vos. Hola Pablo, soy Mauro. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mauro? Buenas tardes. ¿Hablamos así porque estás en el hospital o porque con el barbijo, digo? Sí. Bueno, Sí, se, sí. se Estoy con entiende, otra persona. se entiende perfecto, tranquilo, Pablo. Acabas de escuchar lo que estaba pasando en España, que también se diseminó, se esparció, se va para el resto del interior de España. Tiene un rebrote muy importante, que ellos calcularon que ya había terminado y la verdad que no. Ahora les viene el invierno a ellos, tienen miedo, digamos. En la Argentina, ¿qué es lo que pasa? Parte de lo mismo, se fue al resto del país, al interior, mucho más fuerte o igual que en el AMBA. ¿Qué pasó? Bueno, hemos visto en otros países de grandes extensiones, como ocurrió en Estados Unidos, como Brasil. En Estados Unidos empezó en el norte. Ustedes recordarán, Nueva York al principio fue el epicentro en Estados Unidos, y después de casi 2 meses empezó en los estados del sur, sobre todo en la Florida, en Texas, en California. En Brasil también. La pandemia empezó en el noroeste del país. ¿Se acuerdan? Manaus, que tenía un número importante de casos, y después se fue desplazando hacia el sudeste de Brasil, hacia San Pablo, hacia los estados. En Argentina, la pandemia comenzó por Buenos Aires y Gran Buenos Aires. ¿Se acuerdan los primeros casos? Gente que había viajado. Se contuvo bastante en el interior, pero bueno, es un virus que es muy difícil de contener. Empezó fuerte en el Chaco, ¿te acordás vos? El contagio de madre a hija que habían vuelto, muy fuerte ahí. Pero acá empezó acá. Sí, fuera del AMBA la única provincia justamente era el Chaco prácticamente, la zona de resistencia alrededores, pero el resto del país estaba bastante contenido. Ustedes recordarán que inclusive cuando estábamos con mucha actividad acá, había provincias que inclusive tenían actividad prácticamente libre, es decir, que había mucha diferencia entre lo que era y lo que era el interior. Cero, había cero, de todo, de casos, de muertos, de heridos, era cero. Y de repente hizo así, ¿qué pasó? ¿Se transformó? ¿Es el virus eso? Y lo que pasa es que el virus, una vez que ingresa, es muy difícil la contención completa. Es decir, el virus, varias provincias lo contuvieron durante varias semanas y meses inclusive, pero una vez que el virus ingresa, el contacto social hace que el virus se disemine rápidamente. Hoy sabemos que, por ejemplo, el uso del barbijo tiene un impacto notable, inclusive en la cantidad de virus que se transmite. El distanciamiento social, todo lo que sabemos, el lavado de manos, todo eso y a eso hay que sumarle la rápida identificación del caso, el rápido aislamiento, el control de los contactos, el aislamiento de los contactos, que si eso uno se demora un poco, el virus uno le da un poquito de tiempo y toma mucha ventaja. Entonces es muy difícil la contención completa. ¿Qué va a pasar, Pablo? ¿Qué proyección le ves en el país? ¿Puede ser peor esto o mejor? ¿O puede parar? No, yo creo que va a ir cumpliendo un ciclo, digamos, que vamos a... Ustedes vieron, recién hablaban la situación de España. España tuvo muchos casos en poco tiempo, luego bajó, hubo algún grado de, digamos, relajación o de confianza en que esto ya se había pasado, pero no, el virus está presente. Entonces, si nosotros tomamos esas lecciones y aprendemos que aunque en los próximos meses empiece a descender el número de casos, que yo pienso que va a ir pasando eso, no nos tenemos que confiar, sino que mantener las medidas de distanciamiento social, armar protocolos para las actividades, armando en distintos lugares para poder hacer una vida con esta nueva normalidad, tratando de reactivar la mayor cantidad de cosas que se pueda. La estamos haciendo, cada uno a su manera. Bien. Los pibes no aguantan más, tienen que ir a los bares de Palermo, los jovatos nos encerramos un poco, tenemos un poquito más de paciencia, los chicos no salen, ahora empezaron a salir, pero no tienen clases. Hay para toda la sociedad, ¿no? La verdad que nos han pegado duro a todos, a los que estamos adentro, a los que no pueden ir a la escuela, a los pibes que salen de manera desaforada a tomar una cerveza porque necesitan la libertad de los pibes, y todo eso también, ¿sabe qué pasa? Nos divide como sociedad, ¿eh? Nos divide fuertemente, con cierta violencia que se nota además, ¿no? Sí, es muy difícil para todos y estamos todos incluidos en esa sensación de que uno no puede. A todos nos gustaría tener la misma vida que hacíamos antes, pero en la medida que entendamos que esto con algunas pautas, con las pautas que ya sabemos de manejo de distanciamiento social, ir retomando las actividades, pero cuidándonos de esa forma, porque en la medida que nosotros tenemos cuidarse los demás y las personas grandes no se van a complicar. Última, Pablo, ¿iríamos a una cuarentena total por 15 días? ¿Vos serías partidario? ¿Podemos ir?
Yo no creo que sea, digamos que hay, como señalaban antes, hay lugares que puntualmente están en una fase muy ascendente en el número de casos, que habrá que individualizar y habrá que fragmentar y segmentar. No es que el país está en la misma situación en todos lados, sino que hay lugares, hay jurisdicciones, inclusive dentro de las provincias hay departamentos que están con problemas, otros que no. Yo creo que ahí hay que fraccionar y direccionar las medidas más restrictivas a aquellos lugares donde hay mayor número de casos y donde la situación está muy difícil de controlar. Gracias, Doctor, Doc. esto de que A el ver, virus ¿vos? esté más esparcido por todo el país, porque la verdad que, bueno, Capital Federal, Buenos Aires, ya sabemos que la situación es grave hace bastante, no, o sea, es una meseta alta, no termina de descontrolarse, pero digo esto de que haya llegado el virus a muchas provincias, Santa Fe, por ejemplo, tuvo el primer día en el cual tuvo más casos que Capital Federal, Mendoza está complicado, Jujuy, bueno, un montón de provincias tienen más casos que hace un tiempo. ¿Es mejor o peor pensando en la evolución de la pandemia? Digo, ¿le pone nafta al crecimiento de la pandemia o le pone hielo para que baje un poco el ritmo de crecimiento de contagiados y de fallecidos? Es indudable que en la medida que aumenten los casos va a aumentar proporcionalmente el número de casos. Pero es también indudable que es muy difícil estar libre de un virus que se transmite tan fácilmente a pesar de todas las medidas que uno tome. Hay provincias que aún, como por ejemplo Misiones, como Formosa, que han tenido muy poquitos casos, prácticamente 1, 2 o a veces ninguno por día, que han logrado por ahora contener la situación. Pero Bueno. es muy difícil estar totalmente exento. Gracias, doctor. Muy amable como siempre. Gran abrazo nuestro, ¿eh? Gracias, igualmente.